Despierta, no finjas, gritó papá cuando me doblé de dolor. Mi hermano dijo, busca compasión. Mamá añadió, perdemos el tiempo. Al desmayarme, el médico escaneó y advirtió, recen para que viva, o todos irán a prisión. Despierta, no te hagas la importante. Esas palabras resonaban en mi cabeza, atravesando la niebla del dolor ensordecedor. La voz de mi padre, aguda, malvada. Recuerdo cómo me doblé por la mitad después de su golpe, cómo el aire salió de mis pulmones, cómo todo dentro de mí pareció romperse. Lo hace por compasión. La voz despectiva de mi hermano Kevin, que estaba a mi lado, se clavó en mi memoria como una navaja afilada. ¿Por qué perdemos el tiempo? Vámonos de aquí. Era mi madre, cansada e irritada, como siempre cuando se trataba de mi dolor. Y luego, la oscuridad. Y ahora, una luz penetrante y un murmullo de voces que atravesaban el velo. Abrí lentamente los ojos. El techo blanco. El chirrido de los aparatos médicos. ¿Un hospital? Intenté girar la cabeza, pero el dolor me atravesó todo el cuerpo y me arrancó un gemido del pecho. Está recuperando la conciencia, dijo una voz masculina desconocida. En mi campo de visión apareció el rostro de un hombre de mediana edad con una bata blanca. Un médico. Detrás de él se vislumbraba la silueta de un policía. ¿Dina? Soy el doctor Harrison. Está en el hospital. ¿Me entiende? Intenté asentir con la cabeza, pero el dolor volvió a atravesarme el cuerpo. No se mueva. Tiene lesiones internas graves. ¿Recuerda lo que ha pasado? ¿Que si lo recuerdo? Fragmentos de recuerdos destellaban en mi mente. La cena del domingo. Mi padre enfadado porque me negué a comer. Cualquier alimento me provocaba dolores agudos. Sus acusaciones de que fingía. Mis lágrimas. Su mano volando hacia mi cara. Y luego el golpe. No la bofetada que esperaba, sino un fuerte puñetazo en el estómago. Un dolor tan familiar, pero 1000 veces más intenso. Y la oscuridad. Sí, susurré, sintiendo que se me secaban los labios. Mi padre, me ha pegado. El policía que estaba detrás del médico anotó algo en su libreta. Tiene una hemorragia interna, continuó el doctor Harrison. Le hemos operado de urgencia. Sus padres y su hermano están en el pasillo, pero no pueden entrar todavía. Intenté asimilar sus palabras. ¿Me habían operado? ¿Era grave? ¿Qué? ¿Qué me pasa? El doctor Harrison se sentó en el borde de la cama y su mirada se suavizó. Dina, durante la exploración hemos detectado signos del síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Sabías que lo padecías? Sentí un nudo en la garganta. El síndrome de Ehlers-Danlos. Había leído sobre él en foros médicos cuando buscaba la causa de mi dolor constante. Una enfermedad genética del tejido conectivo. Rara. A menudo no se diagnostica durante años. Provoca un dolor intenso, pero no siempre es visible externamente. Yo lo sospechaba, susurré. Pero nadie me creía. Nadie se tomaba en serio mis quejas. Fui al médico, pero me decían que estaba bien, que quizá fuera algo psicosomático. El doctor Harrison asintió con la cabeza, con expresión comprensiva. Por desgracia, es un problema común con este síndrome. Es difícil de diagnosticar, sobre todo si no se sabe en qué fijarse. Pero ahora haremos más pruebas para confirmar el diagnóstico y determinar el tipo de síndrome. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. 32 años. 32 años de dolor que nadie se había tomado en serio. 32 años de acusaciones de que me lo inventaba, de que exageraba, de que buscaba atención. Mis padres, comencé, pero el doctor me detuvo levantando la mano. El agente Morgan quiere hacerle algunas preguntas, si se encuentra en condiciones de hablar. El policía, que hasta entonces había permanecido en silencio a un lado, se acercó. Señorita Reeves, necesito tomarle declaración sobre lo ocurrido. ¿Puede contarme qué pasó antes de perder el conocimiento? Cerré los ojos para ordenar mis pensamientos. Me vino a la mente el recuerdo de mi padre gritándome en la cocina, su rostro enrojecido y desfigurado por la ira. Mi madre, de pie a un lado, con los labios apretados. Kevin,
mirándome con el mismo desprecio de siempre cuando se trataba de mi debilidad. Estábamos cenando. Comencé en voz baja. Había tenido dolores fuertes todo el día y casi no había comido nada. Mi padre se enfadó. Dijo que otra vez estaba llamando la atención, que, como siempre, estaba arruinando la velada familiar con mis inventos. Intenté explicarle que realmente me encontraba mal, pero él solo se enfadó más. Y luego, su voz tembló. Me pegó. Fuerte. En el estómago. Y gritó: «Reacciona. No te hagas la importante». El agente Morgan siguió tomando nota. «¿Es la primera vez que sufre violencia física?». Me quedé callada. La verdad era que no. Había habido bofetadas en la infancia, empujones y agarrones bruscos, pero nunca nada tan grave. «No», respondí por fin, «pero nunca había habido un golpe tan fuerte. Normalmente era solo…». No encontraba las palabras. «Entendido», asintió el agente. «¿Y su madre y su hermano? ¿Participaban en la violencia?». «No, pero ellos nunca intervinieron, nunca me defendieron. Mi hermano siempre está del lado de mi padre. Y mi madre, ella solo quiere que todos seamos normales, que yo no cause problemas». Recordé cómo durante años había intentado explicarles mi dolor. Cómo me llevaron a psicólogos, pensando que el problema estaba en mi cabeza. Cómo mi padre me llamaba débil y decía que avergonzaba a la familia con mis constantes quejas. Cómo mi madre lo miraba con esa expresión especial de cansancio y decepción. Cómo Kevin, mi hermano mayor, había adoptado el hábito de su padre de poner los ojos en blanco cada vez que yo decía que me dolía algo. Cuando el médico les dijo que tenía una hemorragia interna, ¿cómo reaccionaron?, preguntó el agente. Fruncí el ceño, tratando de recordar. Pero después del golpe, solo había oscuridad en mi mente. No lo sé, perdí el conocimiento. El doctor Harrison intercambió una mirada con el agente y volvió a dirigirse a mí. Cuando la trajeron, su padre seguía insistiendo en que estaba exagerando. Incluso cuando descubrimos la hemorragia y la preparábamos urgentemente para la operación, él decía que siempre hacía lo mismo. El doctor hizo una pausa. Les dije: «Recen a Dios para que sobreviva, porque si no, acabarán todos entre rejas». Sus palabras me golpearon más fuerte que el puño de mi padre. Incluso entonces, incluso cuando podía haber muerto, seguían sin creerme. «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Se han presentado cargos contra su padre por agresión», respondió el agente Morgan. «También estamos estudiando posibles cargos por abuso emocional prolongado. Tendrá que dar una declaración más detallada cuando se encuentre mejor». Asentí con la cabeza, sintiéndome de repente inmensamente cansada. 32 años de dolor y desconfianza. Y por fin alguien me creía. ¿Pero a qué precio? El oficial Morgan se marchó, dejándome a solas con el doctor Harrison. Este comprobó los indicadores de los monitores y volvió a sentarse a mi lado. «Dina», dijo en voz baja, pero firme, «quiero que sepa que lo que le ha pasado durante todos estos años no es normal. El dolor que sientes es real. Tu síndrome es real. Y la forma en que te han tratado no es culpa tuya». Sus palabras fueron como un bálsamo curativo para las heridas que se habían acumulado durante años. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «No tengo a dónde ir». El doctor Harrison me miró directamente a los ojos. «Dina, no volverás a esa casa». En su voz no había ninguna pregunta, solo una afirmación. Y aunque la idea de empezar de cero era aterradora, sentía una extraña tranquilidad en mi interior. Era como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El momento en que la verdad saliera por fin a la luz. El momento en que pudiera empezar a respirar. A través de las persianas entreabiertas de la habitación del hospital, se colaba la tenue luz de la mañana. Estaba tumbada, mirando las sombras en el techo y pensando en cómo me había llevado la vida hasta allí. Cada vez que intentaba analizar mi pasado, era como tocar una herida abierta. Mi infancia no fue una pesadilla interminable, también hubo momentos buenos. Pero desde muy pequeña supe que tenía que ser fuerte. En la familia Reeves no se perdonaba la debilidad. Mi padre, Warren,
Llegó del ejército con principios inquebrantables y una disciplina de hierro. 20 años de servicio militar lo habían convertido en un hombre que no toleraba desviaciones de las normas establecidas. El dolor no es más que la debilidad abandonando el cuerpo. Su frase favorita aún resonaba en mis oídos. Alto, de espalda recta y siempre con el pelo canoso y muy corto, era la encarnación de una fuerza indiscutible. Mamá, Margaret, parecía destinada a contrarrestar esa fuerza. Trabajadora social con 20 años de experiencia, ayudaba a otras personas a superar sus dificultades a diario. Siempre tenía palabras de apoyo y comprensión para sus clientes. Pero en casa, con su propia hija, parecía ponerse una máscara de fría indiferencia. Eres demasiado sensible, Dina. Era lo que me decía desde pequeña. Otras personas se enfrentan a problemas reales, y tú haces una montaña de un grano de arena. Me acordé de mí misma a los 8 años. Un caluroso día de verano, jugando en el patio con los niños del vecindario. Una caída desafortunada de la bicicleta, y mi pierna se dobló en un ángulo antinatural. El dolor era tan fuerte que no podía respirar. Pero cuando me llevaron a casa, mi padre solo negó con la cabeza. Levántala, Margaret, que aprenda a levantarse cuando se cae. Mi madre me ayudó obedientemente a levantarme, aunque yo gritaba de dolor. No te lo imagines, Dina, solo es un golpe. Solo cuando no pude apoyar el pie 2 días después, finalmente me llevaron al hospital. Fractura. El médico se sorprendió de cómo una niña podía soportar tanto dolor durante tanto tiempo. Mi padre se limitó a encogerse de hombros. Es que exagera todo. A los 12 años comenzaron los verdaderos problemas. Dolores en las articulaciones, luxaciones frecuentes, cansancio constante. Ningún médico encontraba la causa. Los análisis eran normales. Las radiografías no mostraban nada anormal. Quizás sea estrés, decían, mirando a mis padres, que estaban muy tensos. Yo me encerraba cada vez más en mí misma y aprendí a ocultar el dolor. Sonreír cuando tenía ganas de llorar. Fingir que todo iba bien, incluso cuando el cuerpo se desgarraba de dolor. Mi hermano Kevin, 6 años mayor que yo, eligió su estrategia de supervivencia en nuestra familia. Cumplir al pie de la letra las expectativas de nuestro padre. Logros deportivos, entrenamiento militar y luego trabajo en un bufete de abogados. Se convirtió en un reflejo de mi padre, lo que le aseguró el puesto de favorito de la familia. Mira a tu hermano, me decía mi padre cuando me quejaba del dolor. Se rompió el brazo jugando al fútbol en el instituto y ni siquiera faltó al entrenamiento. Aprendí a vivir a la sombra de mi hermano y a callarme el dolor. Aprendí a ser invisible para no decepcionar a nadie. A los 16 años me convertí en la hija modelo. Callada, obediente, sin problemas. En apariencia. Por dentro, todo era diferente. El dolor se convirtió en mi compañero constante. A veces era soportable, otras tan intenso que mordía la almohada para no gritar por las noches. Aprendí a moverme con cuidado, a evitar esfuerzos que pudieran provocar un ataque. Me convertí en una experta en ocultar mi estado. Después del instituto, elegí el camino más seguro, la universidad local, biblioteconomía. Nada impresionante para la ambiciosa familia Reeves, pero lo único que podía soportar físicamente. Un trabajo tranquilo, en un lugar tranquilo. Fue precisamente en la biblioteca, donde empecé a trabajar nada más terminar la universidad, donde conocí a Ash Taylor. Era todo lo contrario a mí. Ruidoso, llamativo, con tatuajes en los brazos y una sonrisa eterna. Era el responsable del departamento de música y multimedia y parecía capaz de conectar con cualquiera. Nunca sonríes de verdad, Dina, me dijo después de varios meses de trabajar juntos. Estábamos sentados en la sala de descanso, y yo intentaba por todos los medios parecer normal, aunque ese día había sido especialmente duro. ¿A qué te refieres?, le pregunté, tratando de parecer despreocupada. Tu sonrisa nunca llega a los ojos. Pareces estar en piloto automático. No sabía qué responder. Nadie había notado antes mi máscara. O a nadie le importaba. Lo siento, dijo, sacudiendo la cabeza. No quería meterme donde no me incumbía. Pero desde ese día algo cambió.
Ash se convirtió en la primera persona que realmente me vio. Se daba cuenta cuando estaba mal, no hacía preguntas innecesarias, simplemente ofrecía su ayuda en silencio. Cogía las cajas pesadas de libros, me sustituía en los turnos largos de pie, sin pedir nunca explicaciones. Nos hicimos amigos, como pueden serlo las personas que comparten un entendimiento tácito, sin necesidad de decirlo en voz alta. Paralelamente al trabajo, intentaba construir mi vida personal. Nate Foster apareció en mi vida cuando tenía 28 años. Un programador atractivo y seguro de sí mismo, entró en la biblioteca por trabajo y por alguna razón se fijó en la chica callada que estaba detrás del mostrador. Nuestra historia se desarrolló rápidamente. Por primera vez en mi vida, sentí que podía ser deseada, amada, normal. Por primera vez, me permití soñar con un futuro. Un futuro normal con una familia, hijos, un hogar. Vivimos 6 meses en esa ilusión. Y luego la realidad de mi cuerpo irrumpió en nuestro cuento de hadas. Los ataques de dolor se hicieron más frecuentes. Cada vez cancelaba más citas. No podía participar en los activos planes de fin de semana que él organizaba. ¿Te duele otra vez? Su voz se llenó poco a poco de irritación. ¿Por qué no vas a ver a un psicólogo? Ya sabes, a veces las personas se programan a sí mismas para sentir dolor. Palabras muy parecidas a las que había escuchado toda mi vida de mi familia, y hice lo que había aprendido a lo largo de los años. Sonreí y dije que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Una noche, cuando teníamos que cenar con sus compañeros de trabajo, no pude levantarme de la cama. El dolor me retorcía el cuerpo hasta el punto de que apenas podía respirar. No puedo soportarlo más, Dina, me dijo mientras se vestía, listo para marcharse. Das demasiada importancia a cualquier cosa. Es insoportable. Se fue solo y, una semana después, nuestra relación terminó. Eres una buena chica, me dijo al despedirse, pero es demasiado complicado estar contigo. Volví a mi vida tranquila. El trabajo, la casa, sobrevivir un día tras otro. Mis padres no supieron de mi ruptura con Nate durante varios meses. Cuando se enteraron, mi madre solo negó con la cabeza. No me extraña. A los hombres no les gustan las mujeres problemáticas. Y luego llegó aquella cena de domingo. Y aquí estoy, en una habitación de hospital, con un diagnóstico que confirma lo que siempre supe. El dolor era real. Mi enfermedad era real. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Entró en la habitación la trabajadora social del hospital, Liz Coleman, con una carpeta de documentos. Buenos días, Dina. ¿Cómo se encuentra? Mejor, respondí. Y era verdad. El dolor físico estaba remitiendo poco a poco gracias a la medicación adecuada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba recibiendo un tratamiento adecuado. Tengo noticias, dijo Liz, sentándose en una silla junto a la cama. El tribunal ha examinado su caso por vía urgente, teniendo en cuenta los informes médicos y los testimonios de los testigos, incluido el personal médico, se ha decidido dictar una orden de alejamiento contra su familia. La miré en silencio, tratando de asimilar lo que había dicho. Esto significa que sus padres y su hermano no tienen derecho a acercarse a usted, ponerse en contacto con usted, ni aparecer en su lugar de trabajo. El incumplimiento de esta orden conlleva la detención inmediata. Lo entiendo, dije lentamente. En cuanto al alojamiento, no podrá volver a la casa de sus padres. Hay varias opciones de alojamiento temporal hasta que encuentre una vivienda permanente. Por fin comprendí la realidad de la situación. Era una mujer de 32 años que empezaba su vida desde cero, sin familia, sin apoyo, solo con el diagnóstico de una enfermedad rara y una orden de alejamiento en las manos. ¿Y mis cosas? Pregunté. Mis libros, mi ropa. La policía organizará un acompañamiento para que puedas recoger tus objetos personales cuando estés lista. Liz siguió hablando de los programas de asistencia social, de la pensión por discapacidad a la que ahora tenía derecho, de los grupos de apoyo para personas con mi diagnóstico. Pero yo solo la escuchaba a medias, tratando de imaginar mi nueva vida. Una vida en la que mi dolor se reconocía como real. Una vida en la que no tenía que fingir. Una vida sin el constante sentimiento de culpa
por no ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente buena. Una vida que tenía que construir desde cero. ¿Daba miedo? Sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía miedo, sino también algo parecido a la esperanza. Mi nuevo piso era pequeño, incluso para ser modesto. Era un estudio en la tercera planta de un edificio antiguo sin ascensor, con vistas a la pared de ladrillo del edificio de al lado. Paredes desnudas, parqué que crujía, muebles mínimos. Una cama, una mesa, dos sillas y una cómoda vieja. Pero era mi espacio, solo mío. Me senté en el alféizar de la ventana, abrazándome las rodillas, y miré la lluvia que golpeaba el cristal. Habían pasado 3 semanas desde que salí del hospital. 3 semanas de mi nueva vida. Con la ayuda de Liz, la trabajadora social del hospital, conseguí este apartamento a través de un programa de alojamiento temporal. La policía me acompañó a la casa de mis padres para recoger mis cosas personales. Mi padre no salió de su despacho mientras yo recogía mis libros y mi ropa. Mi madre estaba de pie en la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con expresión de dignidad ofendida. Kevin no vino. «Te arrepentirás, Dina», fue lo único que dijo mi madre cuando me fui. No respondí. Todas las palabras que se habían acumulado durante años se me atragantaron en la garganta. Un golpe en la puerta me sacó de mis recuerdos. Me bajé a regañadientes del alféizar de la ventana, frunciendo el ceño por el dolor en las articulaciones. Hoy no era mi mejor día. El tiempo siempre influía en mi estado. En la puerta estaba Ash, con 2 tazas de café y una bolsa que desprendía aroma a bollería recién hecha. «Hola, fugitiva», sonrió. «Pensé que quizá necesitarías desayunar y un hombro amigo». Lo dejé entrar, agradecida por esa inesperada intrusión en mi soledad. Ash era el único de mis compañeros que conocía toda la historia, el único que me había apoyado incondicionalmente. «¿Cómo estás?», preguntó mientras ponía los muffins de arándanos sobre la mesa. «Y no me respondas con un bien, que ya lo veo». Sonreí débilmente mientras cogía la taza de café caliente. «Hoy no es mi mejor día. El dolor es más fuerte de lo habitual, y estoy nerviosa por mi primera cita con la nueva terapeuta. La doctora Lauren Miller, ¿verdad? Solo he oído cosas buenas de ella. Está especializada en traumas y enfermedades crónicas». Asentí con la cabeza mientras bebía un sorbo de café. Ash siempre sabía cómo aliviar mi ansiedad con su sentido práctico. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó, acomodándose en una de las sillas. «La señora Walter preguntó por ti. Hablé con ella ayer. Aceptó reducir mi horario mientras dure el tratamiento. 3 días a la semana, solo en la sala de catálogos, sin levantar peso ni estar mucho tiempo de pie». «Eso está bien», asintió Ash. «El equipo te echa de menos, aunque, para ser sincero, algunos, bueno, ya sabes». Lo sabía. En un pueblo pequeño, las noticias vuelan, especialmente cuando la familia Reeves es una de las respetadas. El padre es un exmilitar, la madre, trabajadora social, y el hermano, un abogado de éxito. Y yo, la hija loca que acusó a su propio padre de abusos. «¿Te ha llamado alguien?». Sabía la respuesta, pero lo pregunté de todos modos. «¿De mi familia?». Ash se quedó callado, buscando claramente las palabras adecuadas. «Tu hermano vino a la biblioteca. Dijo que siempre has tenido problemas para percibir la realidad, que necesitas ayuda psiquiátrica, no demandas judiciales». Cerré los ojos, sintiendo cómo una ola familiar de impotencia y rabia se apoderaba de mí. Por supuesto que no se detendrían. Por supuesto que defenderían su versión de la realidad. «Lo mandé a freír espárragos», dijo Ash con sencillez. «Le dije que si volvía a intentar difundir esas tonterías, yo mismo informaría a la policía del incumplimiento de la orden de alejamiento». Lo miré con gratitud. Nunca había habido nadie en mi vida que se hubiera puesto tan abiertamente de mi lado. «Gracias», fue todo lo que pude decir. «No hay de qué», sonrió. «Ahora cómete tu magdalena antes de que me mepa a las 2». Después de que Ash se marchara, empecé a prepararme para mi primera cita con la terapeuta. Lauren Miller me recibió en una pequeña oficina en un centro médico, a 10 minutos en coche de mi nueva casa.
Ella era quien debía ayudarme a comprender las consecuencias emocionales de lo que me había pasado toda la vida. La oficina de Lauren era acogedora, con una iluminación suave y cómodos sillones. Era una mujer de mediana edad, con ojos marrones penetrantes y voz tranquila. Dina, me dijo estrechándome la mano. Encantada de conocerte. El doctor Harrison me ha contado a grandes rasgos tu situación, pero me gustaría que me lo contaras todo tú. Y empecé a hablar. Al principio con inseguridad, midiendo las palabras, como si todavía temiera que no me creyeran. Pero poco a poco las palabras fluyeron. Le conté sobre mi infancia, sobre los primeros síntomas del dolor, sobre la reacción de mis padres, sobre los años de dudas sobre mí misma y mis sensaciones. Lauren escuchaba atentamente, haciendo algunas preguntas aclaratorias, pero sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando lo que había oído. Dina, dijo finalmente, lo que describes se llama gaslighting. Es una forma de abuso emocional en la que se hace que una persona dude de la adecuación de su percepción de la realidad. Gaslighting, repetí, probando la palabra. Me parecía extrañamente adecuada, como si alguien hubiera dado por fin un nombre a la oscuridad en la que vivía. Cuando a una persona se le dice que su dolor no es real, que sus sentimientos son exagerados o inventados, se destruye su confianza básica en sí misma, continuó Lauren. Especialmente cuando esto ocurre en la infancia y por parte de los padres, personas en las que el niño confía incondicionalmente. Siempre pensé que había algo malo en mí, admití en voz baja, que era demasiado débil, demasiado sensible, que todo era producto de mi imaginación. Es una reacción natural, asintió Lauren. Cuando figuras autoritarias nos convencen durante años de que nuestra percepción es errónea, empezamos a creerlo. Pero tu dolor siempre ha sido real, Dina, y tus sentimientos siempre han sido justificados. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Llevaba tantos años esperando esas palabras. Tantos años necesitaba esa confirmación. Ahora nuestra tarea es recuperar tu confianza en ti misma, dijo Lauren, inclinándose hacia mí. Aprender a escuchar de nuevo a tu cuerpo y a tus emociones, y también aprender a establecer límites saludables. Asentí con la cabeza mientras me secaba las lágrimas. Por primera vez en mi vida, no sentía vergüenza por mi debilidad. Por primera vez, me permití ser plenamente consciente de lo profundamente herida que estaba. Nuestras sesiones semanales con Lauren se convirtieron en el ancla de mi nueva vida. Paralelamente a la terapia, comencé un tratamiento con un reumatólogo especializado en el síndrome de Ehlers-Danlos. Por primera vez, recibía una atención integral, y los resultados no se hicieron esperar. El dolor se volvió más manejable, y hubo días en los que me sentía casi normal. Pero mientras construía mi nueva realidad, la antigua no quería dejarme marchar. Una noche, al volver del trabajo, vi un coche familiar aparcado frente a mi casa. Se me encogió el corazón. Era el coche de mi madre. Reduje el paso, sopesando las opciones. Mi madre estaba infringiendo la orden de alejamiento con su mera presencia allí. Podía llamar a la policía. Debía llamar. Pero antes de que pudiera decidirme, se abrió la puerta del coche y salió mi madre. Parecía demacrada, envejecida. Su peinado, siempre impecable, parecía descuidado y tenía ojeras. Dina, dijo, dando un paso hacia mí. Necesito hablar contigo. Mamá, no puedes estar aquí. Traté de hablar con calma. Estás violando la orden judicial. 5 minutos. En su voz se percibía ese tono de suave presión que había conocido toda mi vida. Solo 5 minutos y me iré. Por favor. Dudé. Una parte de mí, la parte vieja y familiar, quería ceder, hacer lo que ella pedía. Otra parte, nueva e insegura, gritaba que era peligroso. Está bien, dije finalmente. 5 minutos. Subimos a mi apartamento en un silencio tenso. Le ofrecí té más por costumbre que por cortesía, pero ella lo rechazó. Nos sentamos una frente a la otra, ella en una silla y yo en la cama. Dina, esto tiene que acabar, comenzó sin preámbulos. Estás destruyendo nuestra familia. Me quedé callada, esperando que continuara. No tardó en hacerlo.
Tu padre puede perder su trabajo por este escándalo. Ya ha recibido una amonestación. Kevin está preocupado porque esto afectará a su carrera. ¿Y mis clientes? ¿Te imaginas cómo me siento al mirarles a los ojos sabiendo que todos hablan de nuestra familia? ¿Y cómo me sentí yo, mamá? Pregunté en voz baja. ¿Cómo me sentí yo al vivir durante años con un dolor que nadie reconocía? Dina, suspiró, como si le estuviera explicando algo a una niña pequeña. Nadie discute que tienes esa enfermedad, pero acusar a tu padre, hacer públicos los problemas familiares, eso no es una solución. Él me pegó, mi voz tembló. Podría haber muerto. Él no quería hacerte daño, negó con la cabeza. Ya sabes cómo es. Simplemente, no calculó bien la fuerza. Y lo lamenta, aunque no pueda admitirlo. La miré, sin dar crédito a mis oídos. Después de todo lo que había pasado, seguía defendiéndolo. Seguía esperando que yo fuera la que cediera. Retira la denuncia, Dina. Se inclinó hacia mí. Podemos resolverlo en familia. Tu padre está dispuesto a pagar tu tratamiento. Podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, repetí. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubierais negado mi dolor durante años. Como si no hubiera crecido pensando que estaba loca. Siempre has sido demasiado emocional, dijo con irritación en la voz. Todo el mundo tiene problemas, Dina. Los adultos los resuelven, no acuden a la policía. Y entonces algo se rompió dentro de mí. Años de ira reprimida, años de dudas y miedo, todo salió a la superficie. Vete, dije levantándome. Vete ahora mismo. Dina, no lo entiendes. No, tú no lo entiendes. Mi voz era baja, pero firme. Ya no soy esa niña asustada a la que se puede hacer dudar de sí misma. No voy a seguir sacrificándome por vuestra comodidad. No voy a seguir negando mi dolor para que vosotros lo tengáis más fácil. Mi madre me miró como si me viera por primera vez. Quizás así era. Si no te vas ahora, llamaré a la policía, continué. Y no es una amenaza, es una constatación de un hecho. Se levantó, ajustándose el bolso en el hombro. Te arrepentirás, dijo en la puerta. Cuando te quedes completamente sola, comprenderás que la familia es todo lo que tienes. La miré directamente a los ojos. No, mamá. La familia no es quien te hace dudar de la realidad de tu dolor. La familia es quien te apoya y cree en ti. Y yo encontraré a esas personas. Después de que se marchara, me quedé sentada inmóvil durante mucho tiempo, tratando de asimilar lo que había pasado. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mi madre. Por primera vez, me había negado a seguir sus reglas. En la siguiente sesión con Lauren, le conté la visita de mi madre. Ella me escuchó atentamente, sin interrumpirme. ¿Qué sentiste durante esa conversación?, me preguntó cuando terminé. Me quedé pensativa, tratando de desentrañar el ovillo de emociones. Ira, dije finalmente. ¿Y liberación? Como si por fin hubiera dicho lo que llevaba años queriendo decir. Lauren asintió. Estás estableciendo límites saludables, Dina. Es un gran paso. Pero no te sorprendas si después de la liberación sientes culpa o dudas. Es una parte normal del proceso. Y tenía razón. En los días siguientes sentí una oleada de fuerza y confianza, y luego me sumergí en un abismo de dudas. ¿Hice lo correcto? ¿Soy demasiado cruel? ¿Quizás mi madre tiene razón y estoy destruyendo mi familia? Una de esas noches, cuando las dudas me atormentaban especialmente, llamé a Ash. Escuchó mi confuso relato, y luego simplemente dijo, «Ven a cenar. No es momento de estar sola». Su pequeño apartamento, repleto de libros y discos, se convirtió en mi refugio esa noche. Comimos una pasta sencilla que él preparó. Bebimos vino, y hablamos de libros, de música, de cualquier cosa menos de mi familia. Y poco a poco, la opresión en mi pecho fue desapareciendo. ¿Sabes?, me dijo Ash, mientras estábamos sentados en su balcón, mirando la ciudad al atardecer. Lo que estás haciendo ahora es lo más valiente que he visto nunca. No me siento valiente, le confesé. Más bien asustada e insegura. Eso es precisamente lo que es la valentía, sonrió. Hacer lo correcto, incluso cuando da miedo.
especialmente cuando da miedo. Lo miré. Un rostro sencillo y abierto, unos ojos sinceros, un hombre que me había creído sin pruebas, que me había apoyado sin pedir nada a cambio. Gracias, le dije. Por todo. Él solo se encogió de hombros, pero vi que mis palabras lo habían conmovido. Esa noche, de vuelta a casa, pensé en lo que le había dicho a mi madre. La familia es quien te apoya y cree en ti. Quizás ya había empezado a crear una familia así. Quizás la verdadera familia no es solo aquellos con quienes te une el vínculo sanguíneo, sino también aquellos que eligen quedarse a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Y, por primera vez desde aquella fatídica cena de domingo, sentí no solo dolor y miedo, sino también esperanza. Una esperanza silenciosa, incierta, pero real. 6 meses. Medio año de nueva vida. A veces me parecía que el tiempo se alargaba infinitamente y otras que todo pasaba demasiado rápido. Mi pequeño apartamento se fue llenando poco a poco de detalles, convirtiéndose en mi hogar. Las estanterías que Ash me ayudó a montar se llenaron de mis libros favoritos. En las paredes colgué cuadros, láminas baratas, pero elegidas con mucho cariño. En un rincón, junto a la ventana, había un pequeño rincón verde con plantas poco exigentes. Estaba sentada a la mesa, terminando la última entrada de mi blog. Empecé casi por casualidad. Hacía 3 meses. Lauren me aconsejó que llevara un diario como parte de la terapia, que escribiera mis pensamientos y sentimientos. Pero en lugar de un diario clásico, creé un blog en Internet, anónimo, bajo el nombre de Dina Invisible. Hoy ha sido un buen día. Un 4 en una escala del dolor de 10 es casi una fiesta para mí. He podido trabajar todo el día sin analgésicos y por la noche incluso he podido dar un paseo por el parque. Pequeñas victorias que otros ni siquiera notan, pero que para mí son grandes logros. Pulsé publicar y me recosté en la silla. Cuando empecé a escribir el blog, no esperaba que nadie lo leyera. Era una forma de expresar mis pensamientos, de dar voz a lo que durante años había permanecido callado. Pero poco a poco fueron apareciendo lectores, primero unos pocos, luego decenas y ahora ya cientos. Personas con historias similares, con enfermedades invisibles, con experiencias de gaslighting por parte de sus seres queridos. Escribían comentarios, compartían sus historias, me agradecían por decir en voz alta lo que ellos vivían en silencio. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. Mi reflejo en el cristal ya no me parecía tan extraño como 6 meses atrás. Mis ojos brillaban y mis mejillas se habían sonrojado ligeramente. Seguía estando delgada, pero ya no era la delgadez demacrada de alguien que se olvida de comer por el dolor constante. Las comidas regulares, la medicación adecuada, la fisioterapia. Todo ello, poco a poco, estaba cambiando no solo mi estado, sino también mi aspecto. El teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Ash. ¿No te has olvidado de lo de hoy? A las 8 de la tarde, en el restaurante italiano de Maple Street. He reservado una mesa junto a la ventana, como te gusta. Sonreí. Nuestra relación con Ash avanzaba lentamente, sin prisas, como si ambos temiéramos romper la frágil confianza que se había establecido entre nosotros. No nos apresuramos a definir lo que estaba pasando. Él no presionaba, no exigía, simplemente estaba ahí, primero como un amigo que me apoyaba en los momentos difíciles, luego como algo más. Nuestro primer beso tuvo lugar 2 meses atrás, después de que él me ayudara a trasladar unas estanterías. Fue torpe, indeciso, pero tan acertado. Desde entonces, nos veíamos 2 o 3 veces por semana. Cenábamos juntos, íbamos al cine o simplemente paseábamos por la ciudad. Los días en que el dolor era más fuerte de lo habitual, venía a verme con comida para llevar y libros nuevos, y nos sentábamos juntos. Él leía y yo descansaba, a veces quedándome dormida con el sonido de su voz. Seguía teniendo miedo. Miedo de volver a confiar plenamente en alguien. Miedo de volver a oír que exageraba mi dolor. Pero Ash era paciente. No me metía prisa, no me exigía más de lo que podía dar. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era extraño.
No esperaba a nadie y Ash debía encontrarse conmigo en un restaurante dentro de 3 horas. Al abrir la puerta, vi a un mensajero con un sobre. «Dina Reeves, una carta para usted. Necesita firmar». Firmé en la tableta y cogí el sobre. Papel grueso, mi nombre impreso en la impresora. Ni remitente ni ninguna otra indicación. Cerré la puerta y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel escrita con una letra familiar y ordenada. La letra de Kevin. «Dina, he pensado mucho si debía escribirte. La orden de alejamiento sigue vigente y me arriesgo al enviar esta carta. Pero tengo que decirte lo que no pude decirte antes. Lo siento. Lamento no haberte creído. Lamento haber apoyado a mi padre en su actitud hacia ti. Lamento no haber sido el hermano que debería haber sido. Los últimos 6 meses me han hecho replantearme muchas cosas. Te pido que quedemos, solo para hablar, en un lugar público donde te sientas segura. Si estás de acuerdo, escríbeme a este correo electrónico. Es mi correo del trabajo. Mi padre no tiene acceso a él. Tu hermano, Kevin». Releí la carta varias veces, tratando de entender mis sentimientos. Ira, desconfianza, esperanza, miedo. Todo se mezclaba en una extraña mezcla. No había visto a mi hermano desde aquel día en el hospital. 6 meses sin contacto con mi familia, si no contaba aquella visita inesperada de mi madre. Por la noche, en el restaurante, le enseñé la carta a Ash. La leyó con atención y me la devolvió. «¿Qué sientes?», me preguntó. Giré el vaso de agua, tratando de ordenar mis pensamientos. No lo sé. Una parte de mí quiere creer que es sincero. La otra parte me recuerda los 32 años de traición. Ash asintió. «No puedo decidir por ti. Pero si quieres reunirte con él, puedo acompañarte. O esperar cerca». Su apoyo, sin presiones, sin imponerme su opinión, me recordó una vez más lo mucho que había cambiado mi vida. Ahora tenía a mi lado a alguien que respetaba mis decisiones. Después de pensarlo mucho y discutirlo con Lauren en nuestra sesión semanal, decidí aceptar la cita. Quedamos con Kevin en una cafetería del centro de la ciudad, un lugar concurrido donde me sentía segura. El día de la cita fue sorprendentemente cálido para ser finales de otoño. Llegué temprano. Elegí una mesa en un rincón, desde donde se veía bien todo el local, y pedí un té. Ash, fiel a su palabra, estaba sentado en una mesa cerca de la entrada con un libro, listo para acudir en mi ayuda en cualquier momento si algo salía mal. Kevin llegó justo a la hora acordada. Tenía un aspecto diferente al que yo recordaba. Un poco demacrado, con algunas canas en las sienes, aunque solo tenía 38 años. Se detuvo junto a mi mesa, como si no se atreviera a sentarse. «Hola, Dina», dijo con voz insegura. «Hola, Kevin», le indiqué con un gesto la silla de enfrente. Se sentó, pidió un café y se quedó en silencio durante unos minutos, buscando claramente las palabras adecuadas. «Tienes buen aspecto», dijo por fin. «Gracias. El tratamiento adecuado hace milagros». Asintió con la cabeza y aceptó el pasador sin protestar. «Me alegro de que hayas aceptado verme». «¿Por qué querías verme, Kevin?» Decidí no perder el tiempo con charlas triviales. Respiró hondo. «Para pedirte perdón. En persona. He pensado mucho en lo que pasó, en cómo te hemos tratado todos estos años. ¿Y a qué conclusión has llegado?» Mi voz sonaba tranquila, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. «Que nos equivocamos. Que yo estaba equivocado». Miró su taza de café, evitando mi mirada. «Siempre supe que mi padre era demasiado duro contigo, pero me resultaba cómodo no intervenir. Era más fácil estar de su lado que en contra de él. Me llamabas mentirosa». No pude contener la amargura en mi voz. «Decías que inventaba el dolor para llamar la atención». «Lo sé», levantó la vista. «Y no puedo justificarlo. Solo puedo decir que lo siento». Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. Observé a mi hermano, tratando de averiguar si era sincero. «¿Cómo están?», pregunté finalmente. «Papá, no ha cambiado. Sigue pensando que traicionaste a la familia. Mamá también. Después de que te negaste a retirar la denuncia, decidieron que para ellos estabas muerta». Sus palabras me dolieron,
aunque esperaba algo así. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú también crees que traicioné a la familia? Kevin se quedó callado, claramente luchando consigo mismo. No, dijo al fin. Creo que nosotros te traicionamos a ti. Durante años. Su confesión me tomó por sorpresa. No esperaba tanta franqueza. ¿Qué ha cambiado, Kevin? ¿Por qué ahora? Él sonrió débilmente. Jessica está embarazada. Esperamos un bebé dentro de 3 meses. Jessica es su esposa, a quien solo había visto unas pocas veces. Una mujer tranquila y amable, que siempre se mantenía en segundo plano en las reuniones familiares. Felicidades, le dije con sinceridad. Gracias, asintió. Me ha hecho pensar en muchas cosas, en el padre que quiero ser, en el hermano que he sido. No quiero que mi hijo crezca en el mismo ambiente en el que crecimos nosotros. No quiero ser como nuestro padre. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Dina se inclinó hacia mí. Sé que no puedo cambiar el pasado. Sé que lo siento, no cambiará 30 años. Pero quiero al menos intentar arreglar las cosas. Quiero que mi hijo conozca a su tía. Y entonces lo vi. Esperanza en sus ojos. Esperanza de perdón, de una nueva oportunidad. Y algo más. La sombra del antiguo Kevin, que siempre había buscado la aprobación, solo que ahora la buscaba en mí, y no en su padre. ¿Qué es exactamente lo que intentas arreglar, Kevin? Le pregunté en voz baja. Frunció el ceño, sin entender la pregunta. ¿Estás tratando de compensar tu culpa? ¿O realmente entiendes lo que ha estado mal todos estos años? Yo quiero recuperar nuestra relación, respondió con cautela. Pero ¿entiendes que no basta con decir, lo siento? ¿Entiendes que debes reconocer que durante años has participado en mi humillación? ¿Que fuiste parte de un sistema que me hizo dudar de la realidad de mi dolor? Kevin parecía desconcertado. Era evidente que esperaba una conversación más sencilla, quizás lágrimas de alegría por mi parte, de agradecimiento por su generosidad. Dina, reconozco que me equivoqué. No, Kevin, negué con la cabeza. No es solo que estabas equivocado. Fue violencia. Violencia emocional, psicológica. Y tú fuiste parte de ella. Su rostro se tensó. Creo que son palabras demasiado fuertes. Sí, fuimos estrictos, pero violencia. Y ahí estaba, lo que subconscientemente esperaba. No había cambiado, no de verdad. Solo quería minimizar su culpa, obtener el perdón sin comprender realmente. No lo entiendes, dije, sintiendo cómo crecía en mí una extraña calma. Y quizá nunca lo entenderás. Pero te diré algo, Kevin. Ya no soy esa niña asustada que suplicaba que la creyeran. Ya no voy a minimizar mi dolor para que tú te sientas más cómodo. Ya no voy a fingir que todo está bien para mantener la apariencia de una familia. Me miró con perplejidad, como si me viera por primera vez. Si de verdad quieres formar parte de mi vida, tendrás que aceptarme tal y como soy, con todo mi dolor, con toda mi verdad. Tendrás que reconocer que lo que me hicisteis estuvo mal. No solo demasiado estrictos, fue cruel e injusto. Dina. No, déjame terminar. Levanté la mano. Merezco respeto, Kevin. No solo una disculpa, sino respeto de verdad. Y no voy a conformarme con menos. Mi voz sonaba más firme que nunca. Miré a mi hermano, el hombre cuya aprobación había buscado durante tanto tiempo, cuya opinión significaba tanto para mí, y supe que ya no necesitaba esa aprobación. Ya no iba a adaptarme a sus expectativas. No sé qué decir, dijo, con aspecto perdido. No digas nada, me levanté. Solo piensa. Piensa bien en lo que te he dicho, y cuando estés listo para tener una conversación de verdad, no solo un intercambio de disculpas, sino un reconocimiento honesto del pasado, avísame. Él también se levantó, sin saber muy bien cómo terminar la reunión. Espero que tengas un niño sano, Kevin, y espero que seas mejor padre que el nuestro. Para ello, tienes que darte cuenta de muchas cosas. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, sintiendo su mirada en mi espalda. Ash se levantó cuando pasé junto a él, pero negué con la cabeza. Necesitaba estar sola. En la calle, respiré profundamente el aire fresco del otoño.
Dentro de mí bullían las emociones, pero entre ellas no había remordimientos. Por primera vez en mi vida, había dicho lo que realmente pensaba, sin miedo, sin suavizar, sin intentar complacer a nadie. Caminaba por la calle con una extraña sensación de libertad. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Ash. ¿Estás bien? ¿Necesitas compañía? Sí, respondí. Y no. Creo que necesito un poco de tiempo a solas. Lo entiendo. Estoy aquí si me necesitas. Su respuesta fue justo lo que necesitaba. Apoyo sin presión. Caminé a casa pensando en el encuentro con mi hermano. Quizás nunca lo entendería de verdad. Quizás nuestra relación nunca se recuperaría. Pero, por primera vez, sentí que no era mi responsabilidad arreglarlo todo. Mantener la apariencia de normalidad. Sacrificar mi verdad por la comodidad de los demás. En casa, abrí mi portátil y empecé una nueva entrada en mi blog. Hoy me he enfrentado al pasado. Y, por primera vez, no he dejado que determinara mi futuro. Hoy he hablado con mi propia voz, no con la que esperaban oír, sino con la que refleja mi verdad. Las palabras fluían con libertad, sin dudas ni miedo. Ya no era la Dina invisible. Me convertí en la Dina que habla. La Dina que exige respeto. La Dina que conoce su valor. Y esta toma de conciencia, este sentimiento de fuerza interior, valió todo el dolor por el que pasé. 2 años es mucho o poco. Para algunos es un instante, para otros es toda una vida. Para mí, estos 2 años han sido un tiempo de renacimiento. No ha sido una transformación brusca y dramática, sino un crecimiento lento, casi imperceptible, como un árbol que añade un anillo cada año, haciéndose más fuerte y más alto. Estaba delante del espejo de mi nuevo apartamento, espacioso y luminoso, en la primera planta de un edificio con un pequeño jardín. Lo había elegido expresamente para no tener que subir escaleras en los días malos, cuando el dolor se intensificaba. Mi reflejo me sonreía. Una mujer de 34 años, con el pelo corto. Otro pequeño cambio que hice por mí misma, no por nadie más. Con un vestido azul sencillo pero elegante. Hoy era un día importante. Mi primera aparición pública en la biblioteca municipal, no como empleada, sino como ponente invitada en una reunión dedicada a las enfermedades invisibles. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho y el sonido de la música en bajo volumen. Ash, como siempre, se había levantado temprano y estaba preparando el desayuno. En estos 2 años, nuestra relación se había convertido en algo sólido y estable. No nos precipitábamos con las formalidades, ni anillos, ni convivencia, aunque él se quedaba a menudo en mi casa y yo en la suya. Estábamos construyendo algo nuestro, sin mirar las expectativas de los demás. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Ash, tendiéndome una taza de café cuando entré en la cocina. Un poco, admití. Una cosa es escribir un blog, y otra muy distinta es hablar delante de gente real. Lo harás muy bien, me sonrió. Solo tienes que contar tu historia tal y como me la cuentas a mí. Mi historia. Hace 2 años, no podía imaginar que mi historia pudiera interesar a alguien más que a mí misma. Pero mi blog, La Invisible Dina, fue ganando poco a poco más lectores. De simples anotaciones sobre mi vida cotidiana, con el síndrome de Ehlers-Danlos, se convirtió en una plataforma en la que no solo hablaba de los aspectos médicos de las enfermedades invisibles, sino también de su impacto psicológico y social. Hace un año organicé la primera reunión de un grupo de apoyo para personas con problemas similares. Al principio éramos 5. Yo, 2 mujeres con fibromialgia, un hombre con fatiga crónica y una chica con una enfermedad autoinmune rara. Ahora nuestro grupo cuenta con más de 20 miembros habituales y se reúne semanalmente en un centro comunitario. Al mismo tiempo, seguía trabajando en la biblioteca, pero ahora en un nuevo puesto, coordinadora de programas educativos. Me encargaron la organización de eventos sobre diversos temas sociales y médicos. Fue precisamente en el marco de este trabajo donde surgió la idea de la conferencia de hoy. ¿En qué piensas? La voz de Ash me devolvió a la realidad. En cómo ha cambiado todo, respondí, dando un sorbo a mi café. Él asintió con comprensión.
Ash había sido testigo de esos cambios, me había apoyado en los días más difíciles y se había alegrado de cada pequeño éxito que había logrado. ¿Vendrá Kevin?, preguntó, colocando un plato con tortilla delante de mí. Dijo que intentaría venir, respondí. Mi relación con mi hermano nunca llegó a ser estrecha, pero después de aquella conversación en la cafetería, algo cambió. Realmente se tomó en serio mis palabras. Unos meses más tarde me envió otra carta, más sincera, en la que reconocía su papel en lo que había pasado. Empezamos a restablecer el contacto con cautela, llamadas esporádicas, algunos encuentros. Cuando nació su hijo, Kevin me invitó a conocer a mi sobrino. Fue un paso incómodo, pero importante. El pequeño Jason era ahora un niño de 1 año, y yo intentaba formar parte de su vida en la medida en que las circunstancias lo permitían. Los padres son otra historia. El padre nunca reconoció su culpa, ni intentó restablecer el contacto. La madre llamaba de vez en cuando, por su cumpleaños, por Navidad. Eran conversaciones breves y formales, en las que ambas evitábamos hablar de lo importante. A veces me preguntaba por mi salud, pero en su voz aún se notaba la desconfianza, como si todavía pensara que estaba exagerando. Pero los cambios más importantes se produjeron en mi interior. Ya no buscaba en los demás la confirmación de mi dolor. No dudaba de mis propios sentimientos. No me disculpaba por no poder hacer lo que los demás podían. Por supuesto, el síndrome de Ehlers-Danlos no había desaparecido. El dolor seguía siendo parte de mi vida, a veces tolerable, a veces insoportable. Pero ahora tenía herramientas para controlarlo: el tratamiento adecuado, la fisioterapia, el conocimiento de mis limitaciones. Y lo más importante, aprendí a no avergonzarme de mi enfermedad, a no ocultarla, a no intentar parecer normal, a cualquier precio. Es hora, dijo Ash mirando el reloj. No quiero que llegues tarde a tu propia conferencia. En la sala de conferencias de la biblioteca había más gente de la que esperaba. Empleados de la biblioteca, miembros de mi grupo de apoyo, lectores del blog a los que solo conocía por los comentarios en línea, y muchas caras desconocidas. Kevin estaba sentado en la tercera fila con su esposa Jessica. Me saludó con la mano cuando entré, y yo le respondí con un gesto. Ash me había ayudado a preparar la presentación, y ahora estaba sentado en primera fila, sonriéndome para animarme. A su lado estaba Lauren, mi antigua terapeuta, que se había convertido en mi amiga. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos, y me acerqué al micrófono. De repente, el discurso que había preparado me pareció inapropiado, demasiado formal. En su lugar, simplemente empecé a hablar. Sobre mí, sobre mi trayectoria, sobre lo que significa vivir con una enfermedad que nadie ve. Las enfermedades invisibles a menudo se denominan discapacidad invisible, dije. Pero el problema no es solo que los demás no vean nuestras limitaciones físicas. El problema es que dejamos de vernos a nosotros mismos como personas dignas de confianza y respeto. Cuando durante años te dicen que tu dolor no es real, empiezas a dudar no solo de tus sensaciones, sino también de tu propio valor. Hablaba del gaslighting, de cómo la familia, e incluso los médicos, pueden agravar involuntariamente el sufrimiento de una persona con una enfermedad invisible. Hablaba de lo importante que es encontrar tu voz, aprender a confiar en ti mismo y establecer límites saludables. Durante la charla, noté un movimiento en la puerta. Alguien entró y se sentó en silencio en la última fila. No la reconocí de inmediato. Mi madre rara vez asistía a eventos públicos, sin un peinado y un maquillaje perfectos. Ahora parecía más mayor de lo que yo recordaba, con el pelo más canoso y cierta inseguridad en su postura. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y yo titubeé, pero rápidamente continué. Su presencia allí, en mi conferencia, era inesperada. No la había invitado, ni le había mencionado el evento de hoy durante nuestras escasas conversaciones telefónicas. Debía de habérselo dicho Kevin o haberlo visto en el periódico local. Curiosamente, su presencia no me desconcertó como lo habría hecho antes. Seguí hablando con confianza y tranquilidad, compartiendo mi experiencia y los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. Lo más importante que he aprendido, concluí,
es que no tengo que demostrar a nadie la realidad de mi dolor. No tengo que disculparme por mis limitaciones, y merezco respeto y apoyo, no a pesar de mi enfermedad, sino junto con ella, porque es parte de mí, parte de mi experiencia, parte de lo que me hace ser quien soy. Después de la conferencia, la gente se acercó con preguntas, compartió sus historias y me agradeció mi franqueza. Kevin y Jessica también se acercaron. Él me abrazó con torpeza y ella me estrechó la mano con calidez. No podían quedarse, tenían que recoger al pequeño Jason de la guardería. La madre no se acercó. Cuando la mayor parte del público se marchó, me di cuenta de que ella ya no estaba allí. Desapareció tan silenciosamente como había aparecido. ¿La has visto? Le pregunté a Ash mientras recogíamos mis notas. Sí, asintió. ¿Quieres hablar de ello? Me quedé pensativa. ¿Qué significaba su aparición? ¿Un intento de reconciliación? ¿Simple curiosidad? ¿O algo más? Ahora no, respondí. Hoy solo quiero disfrutar del momento. Salimos a la calle, donde comenzaba una tranquila tarde de primavera. Al otro lado de la calle, frente a la biblioteca, vi una figura familiar. Mi madre estaba junto a su coche, como si no se decidiera a marcharse. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y ella hizo un gesto casi imperceptible. Ni un asentimiento, ni una sonrisa. Solo un pequeño movimiento, que podía interpretarse como un reconocimiento. Luego se subió al coche y se marchó. No sabía si volvería a verla en mis actuaciones. No sabía si algo cambiaría en nuestra relación. Pero en ese momento, eso no importaba. Caminaba por la calle junto a Ash, sintiendo un agradable cansancio después de la actuación y un ligero dolor en las articulaciones, compañeros habituales de mi vida. A mi alrededor estaba mi ciudad, mi vida, mi gente, el territorio que había creado para mí misma. Seguro, acogedor, auténtico. El dolor seguía conmigo. El síndrome de Ehlers-Danlos nunca desaparecerá. Las cicatrices del pasado no han sanado del todo. Pero aprendí a vivir con todo ello, no en contra, sino junto a ello. Y ahí estaba mi fuerza, mi libertad, mi verdad. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Ash, entrelazando sus dedos con los míos. A casa, respondí con una sonrisa. Y luego, quizá, al mundo entero. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.